y en casi todo utilizó marketing. A ver, ¿cómo que? ¿Qué tienen en común un niño que vendía dulces con catálogo y el director de marketing de una de las marcas más importantes de chocolate en el mundo? Estaba muy chiquito y llegué a mi casa y le dije a mi papá, a mí me gustaría hacer una empresa de algo como este lápiz que me enseñaron. Jim Cervantes, actual director de marketing de la marca Ferrero Rocher en México y Centroamérica, tiene más de 20 años de experiencia en marketing estratégico. Ha liderado marcas como Vanish, Hershey, Kinder y Tic Tac. Yo como mercadólogo experto tengo que sacar con mi magia de preguntarte muchos porqués, the why behind the things. Y sí, también fue emprendedor, maestro y fundador del canal Peloteando y Pajareando. Es un canal que tengo de impulsar la curiosidad, la creatividad y el marketing. Desde crear su primer negocio a los 12 años. En realidad en un anaquel, si tú pones productos muy voluptuosos y se venden baratos, no es tan rentable. Entonces en mi anaquel en ese tiempo era la mochila. Hasta tomar la durísima decisión de cerrar su emprendimiento. Se llama Pizzana. Era justo un proyecto que tenía un fin bonito también, que era revolucionar el fast food en México. Esta marca duró 4 años, fuimos a festivales muy importantes, tuvimos 2 sucursales, fuimos a Shark Tank. Y confiesa, mi liderazgo es incómodo, pero te hará crecer. Te diría una más que es sin incómodo. Está incómodo. Así es, a mí sí me gusta y yo tengo un liderazgo incómodo, te lo había dicho el otro día. Este episodio es una clase de negocios, de humanidad y de cómo liderar con verdad. Es totalmente tu noviazgo y también hay días que te peleas, te odias y a veces que amas, pero después vuelves a regresar y vuelves a pedir perdón de que me pasé. Y es muy divertido porque lo que sí te voy a decir el lado positivo. El marketing tan polémico y tan vigente en nuestros días, yo creo que rige el mundo el marketing en nuestros días. Y hoy la verdad que tengo el placer y el honor de tener aquí, yo creo a uno de los marketeros que más, si no es que el más apasionado, el que le encanta su profesión, creo que también es su vocación y que lo vive día a día. Y quiero que él nos platique desde su propia experiencia qué es el marketing. Entonces, estoy muy contenta de tener el día de hoy conmigo a mi súper amigo Jesús Israel Martín Cervantes, mejor conocido como Jim Cervantes. Jim, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Marce. Y sí, Jim para los amigos. Siempre me han dicho Jim en todos lados, no solamente mis amigos, sino en las empresas y en todos los lugares. Así es, Jim es conocido yo creo que en todos lados y seguramente además muy reconocido, ¿no? Es que necesitaba una marca. Exacto. Y mi marca ya registrada es Jim Cervantes. Muy bien, justo, a ver, ¿desde cuándo estás apasionado y te gusta el tema del marketing, Jim? Pues el otro día platicábamos un poco de esto y era desde niño. O sea, es muy chistoso que cuando era muy pequeño, estaba en 6º de primaria y tuvimos una visita muy especial porque para ese entonces que no estaba tan avanzado lo de ser emprendedor, entonces nos visitó una incubadora de empresas y nos platicaba el caso de un lápiz, ¿no? De una compañía de un lápiz, y ahí nos decía que este lápiz pues tenía un costo, tenía un margen de utilidad y después estaba la promoción, le ponías un branding y no se volvió un lápiz normal. ¿Qué tal? Yo me acuerdo que estaba muy chiquito y llegué a mi casa y le dije a mi papá, a mí me gustaría pues hacer una empresa de algo como este lápiz que me enseñaron. Y entonces pues mi papá me escuchaba, ¿no? Pero pues la verdad es que no, tampoco le di una idea muy concreta. Pero después un día, siempre cerca de tu casa, había una tiendita y íbamos después de comer a sacar copias o algo. Y había me acuerdo, un producto que eran las cazuelitas de tamarindo. Claro. Y mucha gente seguramente no las recuerda, tal vez las nuevas generaciones, porque era muy básico, ¿no? Era una cazuelita de naranja de plástico con un plastiquito y nada más, ¿no? Ajá. Y entonces me acuerdo que pregunté cuánto cuestan las cazuelitas. Bueno, las consumía y eran como 25 centavos en ese entonces. Entonces yo dije, voy a comprar unas cuantas y pues me las llevé a la escuela y las vendí a 50 centavos. Entonces ya tenía mi 50% de margen de utilidad, ¿no? Entonces ahí pues me di cuenta que pues, no era tan difícil vender. Aunque todavía no era marketing, pues lo que
me gustaba era empezar a incubar una pequeña empresa, ¿no? Y ya después, la verdad, le decía a mi papá que pues sí, o sea, vender cazuelitas era interesante, pero pues era muy poquito dinero. Entonces él me escuchó y me dijo, pues si quieres ganar más dinero hay que ir donde venden estas cazuelitas, que era el mayoreo, ¿no? Ándale. Y le dije, órale, va. Y ya los domingos me llevaba a mí y mis hermanos que no iban de buen gusto, porque era del domingo, y íbamos al mayorista y para mí era un paraíso. Entonces había muchísimos dulces, compraba todo tipo de dulces, algunas botanas, no compraba tanta botana porque era voluminoso y las escondía en la mochila, entonces la botana tenía mucho aire. Casares en ese tiempo. Ah, sí, los casares. Las metía. ¿Cómo no? Y entonces lo que yo hacía era tener un surtido diferente a lo que había en la cafetería para ofrecer exclusividad. Ándale. Y que fuera muy único el producto. Pero también después me iba cansando un poco de que la gente me decía, ¿qué tienes? Entonces yo dije, no puedo estarles repitiendo esto porque es tiempo. Entonces hice un catálogo de plástico donde pegué cada uno de estos productos, le puse el precio y el catálogo se podía hacer como si yo llegara así como las de Avon, ¿no? Y entonces me preguntaba alguien en el salón de clases, ¿qué traes? Y les pasaba el catálogo y entonces yo me decía, dame 5 de esto, 5 de esto y 5 de esto. Y la verdad ganaba muy bien. En las vacaciones me iba de casa en casa porque si no se acababa el negocio y ahí me fue gustando un poco hacer las cosas, no solamente comercializar, que es lo que hace muchas veces un buen vendedor, pero ponerle como un toque de diferenciador o algún valor agregado. Y lo más chistoso es que después de pasar por algunas empresas, hoy trabajo en dulces. Uh-huh. Más chistoso es destino, decía yo el otro día. Puede ser. Sí puede ser. Pero no, llevo varias empresas de dulces, muchas marcas de dulces, muchos años en dulces. Y sí, siempre es muy divertido. Los dulces son cosa muy, muy bonita porque sacan las mejores emociones de las personas. Ahí se encuentran las sonrisas, ahí se encuentran los abrazos. Entonces, he sido muy feliz trabajando en la industria del dulce. Y sí pensabas, porque ahorita dijiste, no llevabas botanas porque era muy voluminoso, entonces eso, ¿lo probaste o? El 70% de los problemas que afectan los resultados en las compañías no son técnicos, son o estructurales, o culturales, o de liderazgo. Y he visto varias empresas donde sus ventas caen, sus inventarios se incrementan y el estrés es parte de su día a día. Si tú estás pasando por eso y te sientes frustrado o frustrada, mándame un mensaje al WhatsApp que te estoy dejando en la descripción para una asesoría gratuita, donde vamos a revisar tu negocio, los retos actuales y qué puedes hacer diferente para ganar tiempo, orden y tener resultados tangibles. Volvamos al episodio. Las botanas sí las llevaba y sí se vendían, pero haz de cuenta que y hoy entiendo un poco lo que hacía ya con conceptos, ¿no? Pero para mí era como el cubicaje un poco. En realidad en un anaquel, si tú pones productos muy voluptuosos y se venden baratos, pues no es tan rentable. Entonces, en mi anaquel en ese tiempo era la mochila. Entonces, entre cosas más pequeñas podría meter, más volumen podría meter y tal vez ganaba lo mismo de vender unos chicles completos a poder vender unas botanas Casares, que al final en ese tiempo costaban $1, ¿eh? Sí, no inventes. Igual que ahora. Igual que ahora. Oye, pero ya dijiste, perdón porque me interesó eso que dijiste. ¿De verdad te pensabas que, o sea, veías el tema de exclusividad, igual no lo pensabas así? Sí. Sí decías, esto no porque esto sí porque en la tiendita no lo venden. Y llevaba mis estadísticas. Yo todas las semanas tenía lo que vendía y tenía un cuadernito y mi calculadora y estaba viendo realmente qué es lo que más se vendía, lo que no se vendía. Se quitaba el catálogo y trataba de meter otras cosas. El espacio era limitado, otra vez era una mochila. Entonces ahí trataba mucho de que hubiera innovación, hubiera cosas diferentes a la cooperativa para que la gente pues lo pidiera. Y también cosas muy lúdicas. El chicle era muy lúdico porque no te dejaban comer chicle. Claro, lo prohibido. O sea, ya hacía un poco de, ya sabes. Lo prohibido. Lo prohibido gustaba. Está bien. Oye, y ¿qué buscabas lograr en ese momento, realmente? Pues en ese tiempo yo creo que era aprender, era algo que me empezó a gustar, que me empezó a apasionar, pero también era bien padre poder tener un poco de dinero para tus cosas o para comprar. La verdad no recuerdo que gastara más que en CDs, sí era muy melómano.
y me encantaba coleccionar CDs y era en lo que me gastaba el dinero. ¿Qué edad tenías ya ahí? Pues estamos hablando de que empecé eso a los 12 años, pero después expandí el negocio en toda la prepa y la secundaria. Entonces, hasta los 18 años trabajé ahí y después empecé en el cine. Entonces, en el cine también, pues toda una industria también muy dulcera. ¿Qué aprendiste en ese momento? O sea, todavía, bueno, sí, de los 12 a los 17, 18 años, y que todavía puedes aplicar o aplicas en tu vida profesional. Pues yo creo que primero ser creativo es algo que a mí me gusta muchísimo. Entonces era hacer las cosas diferentes, no solamente vender por vender. A mí me gustaba vender con algún propósito, ¿no? Eso es algo que aprendí. La otra cosa es los datos. Para mí los datos son muy importantes y tener estadísticas es algo que me emocionaba porque antes de estudiar mercadotecnia también iba a estudiar matemáticas aplicadas. Entonces los números me fascinaban. Entonces cuando vi que podías mezclar números con creatividad, mercadotecnia para mí fue la elección, que mucha gente no sabe, pero llevas mucho número en tu vida laboral, ¿no? Y a fuerza es un tema de análisis constante. Totalmente. Si hoy vieras a ese niño, ¿qué le dirías, Jim? Pues que muy bien. La verdad es que lo felicitaría porque gracias a que empezó muy temprano, hoy tuve un buen resultado y encontré lo que me apasiona. O sea, yo creo que soy de las pocas personas que, a pesar de la deficiente orientación vocacional que te dan las escuelas, sabía muy claro qué quería ya que lo había puesto en práctica. Lo viviste, pues. Así es. Entonces, pues bien de haber empezado y también pues bien a tus papás, porque la verdad es que soy afortunado de que mis papás siempre me apoyaron, ¿no? Hasta, así como mi hermano decía quiero tocar la batería y le cumplieron, pues aquí alguien más ñoño decía quiero comprar dulces y hacer negocio y me apoyaba, ¿no? ¿Cómo fue entonces tu decisión? ¿Por qué decidiste mercadotecnia? O sea, ahí ¿realmente te diste cuenta que los números estaban en la mercadotecnia? ¿O cómo tomaste la decisión de no estudiar matemáticas aplicadas y sí mercadotecnia? Yo creo que es una serie de factores, fue un poco más complejo, porque siempre desde muy chavito he sido muy analítico y hago mis pros y cons, y hoy lo sigo haciendo, de qué es lo mejor de un lado y qué es lo peor de este otro lado. Y me daba cuenta, o en mi mala orientación vocacional, pensaba que las matemáticas aplicadas iba a ser profesor o no iba a haber demasiado campo laboral. Hoy me doy cuenta que no es así, ¿no? O sea, para todos los que quieran estudiar matemáticas, adelante, porque realmente lo puedes aplicar en muchas cosas, hasta en la inteligencia artificial hoy lo puedes aplicar, ¿no? Pero en ese tiempo yo pensaba que no iba a haber tanto campo laboral porque lo más que tenía de acceso era un profesor físico-matemático. Entonces eso no me apetecía mucho para el futuro. Estaba ya viendo, era muy visionario, aunque sea chiquito, que la visión lo utilizas mucho en mercadotecnia, pero eso era algo que no me llamaba mucho la atención. Y mercadotecnia en ese tiempo era la carrera del futuro, pero la carrera del futuro con 4 grupos, eran los grupos más abundantes en todo lo que es comercial, ¿no? Entonces iba a haber mucha competencia, eso sí lo sabías desde el principio y pocos iban a tener un espacio, ¿no? Entonces me convenció también porque después yo soy muy inquieto y la verdad es que dije, mercadotecnia es más dinámica. En realidad a mí me gusta crear, a mí me gusta cambiar, me gusta diseñar, me gusta renovar y de alguna manera vi que mercadotecnia me podría hacer eso. También me gustaba muchísimo el radio. Eso te voy a ser muy honesto porque me hubiera gustado ser locutor de profesión. Hoy estudié locución ya como segunda carrera, pero en ese tiempo no podía pronunciar unas letras y entonces eso hizo que comunicación no fuera mi opción. Pero si hubiera tenido el vocabulario de hoy y hubiera podido tener la terapia del lenguaje, que después me di cuenta que con terapia del lenguaje era tan sencillo corregir unas letras, hubiera sido difícil la decisión, pero en ese tiempo esa fue la barrera que tuve en comunicación. Entonces, estudiaste mercadotecnia, en paralelo, me imagino, por lo que dijiste antes, que estuviste trabajando dentro de
Cinemex. Cinemex. La magia del cine. La magia del cine, ya le hicimos propaganda. A ver, no es cierto. Entonces saliste de la carrera y ¿cómo conseguiste tu primer empleo? Me imagino que, bueno, no me imagino, lo sé, que fue en marketing, ¿no? Sí, o sea, un día renuncié a Cinemex después de 2 años y medio, pero la verdad es que en Cinemex, hoy me da risa, pero la verdad es que siempre he sido de esas personas que da mucho tiempo a las empresas porque como estoy apasionado y se vuelve un hobby, yo me acuerdo que incluso yo quería irme al corporativo de Cinemex y pasé por varias áreas de Cinemex. No todo el tiempo es llenar palomitas. También estuve en la tesorería, estuve en la proyección, en el área de proyección. Y después, incluso en ese tiempo que estamos hablando pues, de hace muchos años, yo decía, algo que tiene que hacer Cinemex es innovar en el área de maquinitas. Cinemex era tan a la vanguardia en la parte cinematográfica que las maquinitas para mí era como algo que no era coherente. Ellos tenían que haber tenido la realidad aumentada desde ese entonces. Entonces lo propuse a un gerente de un cine. Y el gerente me dijo, pues si tú sabes marketing y quieres hacer tus encuestas en tus horas después del trabajo, hazlas. Y ahí las hacía y me quedaba y ahí hacía más de 250 encuestas para enseñarles y les presentaba el reporte. Hoy la verdad es que digo, ¿cómo nunca cobré nada de eso? Y la verdad ganaba muy poquito en Cinemex, realmente. Y aparte el gerente, hoy me doy cuenta que estaba muy lejos del corporativo. La verdad no era tan sencillo llegar al corporativo, pero pues yo me divertía, o sea, la verdad es que lo hacía. Entonces, en Cinemex, mi tirada era irme a mercadotecnia, no lo pude hacer. Después, cuando salí, me metí a algunas cosas administrativas en una empresa familiar, solamente en medio tiempo, en lo que ya iba a terminar la carrera. Pero después de eso, estudié un posgrado en finanzas para poder complementar. Me hacían falta todavía más números. En la carrera hay poco número. A ver. En la realidad no, En la vida laboral hay mucho número, pero en la carrera sí hay mucha escasez de número. Eso me gustaría que ahorita ahondemos ahí, pero si quieres, sí, regresamos ahí. Y entonces estudié un posgrado. Ahí decidí, también con el apoyo de mis papás, el solo estudiar el posgrado. Y la verdad, te voy a decir que fue de las etapas que pude más disfrutar, porque siempre fui un chavo que trabajaba y que estudiaba. Entonces sí te puedo decir que algo que me arrepiento es no haber disfrutado tanto la escuela. Siempre andaba en friega, corriendo para el trabajo, comía, dormía, iba al trabajo y así, ¿no? Entonces, en ese entonces, este posgrado hice de los mejores amigos que tengo. Aprendí muchísimo, me divertí muchísimo y cuando acabé el posgrado, que también era una opción de titulación, ya ahí pues salí con mis bonitos currículums, con no solo la carrera, también tenía un posgrado. Wow. Y en ese tiempo, para los que no sepan, se imprimía el currículum. Claro. Y tenías que ir a llevarlo a la recepción, te lo recibían. Entonces yo vivía en la Ciudad de México y me iba todo Palmas, todo Reforma, donde están todos los corporativos. Y pues preguntaba en la recepción si había vacantes y decían casi siempre que no, y menos de mercadotecnia, no era como cualquier otro oficio, ¿no? Entonces les dejaba mi currículum y también existía el internet, entonces mandaba también con headhunters o recursos humanos, me sacaba todas las direcciones de recursos humanos y órale, ahí les van los currículums. La verdad es que nadie me hablaba. Nadie me hablaba. Después sí fui a varias entrevistas, pero te pedían, o sea, querían que salieras experiencia. Me acuerdo un día que fui a Telcel, ahorita que estoy acordándome, y era para hacer publicidad en prensa. Y yo todos los empleos que me ofrecían los veía como wow, mientras era una parte de la mercadotecnia, porque la mercadotecnia es muy amplia. Entonces hay demasiadas ramificaciones. Y me acuerdo mucho que de Telcel, yo decía, yo quiero trabajar en Telcel, o sea, aparte el dueño es de los más ricos del mundo, entonces quiero estar ahí, ¿no? Y me acuerdo que a la chava le dije, yo quiero este empleo, y es más, para que te convenzas, yo te voy a hacer una publicación de cómo lo haría. Dale. Y me fui, obviamente le tuve que pagar a mi hermano, que mi hermano cobraba todo. Entonces hice una publicación y se la mandé, pero en realidad luego me daba cuenta hoy en día que me esforzaba demasiado en todo, ¿no? Y la verdad la gente no creas que
que lo valoraba tanto, ¿eh? En realidad, tuve muchos nos, hasta que un día me ofrecieron ser becario y estaba difícil un poco la decisión, porque cuando eres becario, normalmente los becarios estudian y te ofrecen un sueldo súper mínimo. Se supone que era de 4 horas aparte, nada más, bueno, en este caso 6 horas, y me ofrecieron en Reckitt Benckiser, una muy bonita empresa, ser becario de un lanzamiento que apenas iba a ser en México, que era Vanish, un quitamanchas, y entonces me dijeron, te vamos a pagar 4,000 pesos, vas a estar 6 horas, la verdad me hacían trabajar hasta 8, 9, 10 horas, la verdad, y fue una experiencia complicada porque no me gustó cuando entré, la verdad. ¿Qué esperabas del trabajo y qué fue lo que realmente pasó? Pues es que cuando estás en marketing te venden mucho que eres la persona que va a hacer la creatividad, la publicidad, investigación de mercados. Y en realidad el mercadólogo que trabaja en una empresa, todo eso existe, ¿eh? O sea, sí te puedes dedicar a solo hacer esas partes, pero si te metes a una empresa ya formal como gerente de marca, ahí sí te vuelves un poco todólogo, un poco coordinador de otras personas y depende mucho tu trabajo de los demás. Y la verdad yo era bastante tímido y no me gustaba andarte pidiendo favores. Entonces ahí me di cuenta que a todas las personas tenías que hacerles bonita cara porque a veces no estaban de buenas y dependía de ti, de ellos, su trabajo. Y era bien complicado. Entonces yo decía, esto no es para mí. O sea, yo no quiero tratar con tantas personas al día. Me drenaba la energía, me sentía súper cansado. Y aparte en ese entonces, que no tenía como tanta experiencia, tenía una jefa complicada y era mucho de ponerme task y decía, ¿sabes qué? No te vas a ir el día de hoy si no obtienes el costo de este producto. Y ahí me tenías haciendo de todo para obtener el costo con gente que la verdad era extraña para mí. ¿Cómo eso te marcó, digamos, hoy en tu forma de trabajar, en tu liderazgo, digamos? Pues hoy me doy cuenta que vas a trabajar con ese tipo de personas toda la vida y no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y hay que conocer bien a esas personas, hay que saber cómo llegarles y en casi todo utilizo marketing. A ver, ¿cómo en qué? Por ejemplo, en algún lugar donde trabajé después, que era Hershey's, estábamos haciendo una promoción y me acuerdo que en esta promoción que hice con Mattel, dentro del mismo presupuesto negocié, se llamaba Tour Cultural, y era con Hershey's, y íbamos a hacer todo un rally para que la gente ganara productos de Mattel. Eran cosas también muy tecnológicas y cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, para que saliera la promoción era muy complicado porque cuando el consumidor ve la promoción allá afuera de pensar que es sencillísimo, pero tú debes saber mucho mejor que nadie que es un proceso bastante arduo y en ese caso el incluso tener los permisos de gobernación para tener una promoción, incluso el herramental para poner los códigos que todo el mundo los ve tan fáciles y no es nada fácil, y más la salida al mismo tiempo, más que el producto esté afuera cuando va a salir la publicidad. Es súper complejo y es casi coordinar a toda la empresa. Entonces yo dependía de todos. Entonces lo que hacía en ese tiempo para motivarlos y que todos estuvieran muy contentos y amables conmigo era negocié con Mattel que también me dieran unos Power Wheels y me dieran algunos juegos extras con el mismo precio, y entonces también les hice la misma promoción a todo el equipo de proyectos, y al final tenían que llegar temprano también, la puntualidad importante. Entonces todos llegaban muy emocionados a las juntas para poder tener sus puntos, para ganar algo de esos productos, y al final pues ganabas un Power Wheel, que un Power Wheel vale más de 2,500 pesos, ¿no? Que en ese ahora debe valer mucho más. Pero siempre trataba como de por dónde llegarle a las personas. Y siempre, primero con una sonrisa, es la forma de llegarle a las personas. Pero aunque tú sonríes, hay gente que no te sonríe y después llegas con los incentivos. O sea, si no es por un lado, es por el otro. Así es, así es. Muy bien. Pude haber sido vendedor, pero la verdad es que soy mejor mercadólogo. No, pues sí eres muy buen vendedor también. No, porque para ser buen mercadólogo Sí, me parece... totalmente. Para eso es otro mito. Claro.
Todos los mercadólogos tienen que saber que vives de las ventas y en general la empresa vive de las ventas. Entonces todos tenemos que dar servicio a ventas. ¿Quién fue, si te acuerdas, en este momento, ya entrando en tu parte laboral, vamos a decir, la primera persona que tú consideras que te dio un empujón? No solamente una oportunidad de trabajo, porque eso pues pudiera haber sido el mismo de recursos humanos, pero ¿quién fue esa persona que te dio una primera oportunidad que tú valores? O sea, yo creo que, primero mi papá, ¿no? Porque, era la persona más comprometida hasta para llevarme al trabajo, ¿no? Y siempre me apoyaba en todo, ¿no? Y después, pues, yo creo que me crucé con muy buenos mentores. Me crucé con gente que ahora sé que eran mentores, te voy a decir, porque en ese tiempo, pues yo pensé que eran personas que les caía bien, ¿no? Qué buena onda. Ajá, qué buena onda es este señor, ¿no? Más grande que yo. Pero en realidad es que me apoyaban porque siempre trataba de hacer las cosas y hoy me doy cuenta que eran mentores y siempre estuvieron viendo por mí y confiando, ¿no? Te voy a platicar de una vez de una jefa que hoy de verdad sigue siendo una persona que es mi amiga, la admiro y siempre va a ser una mentora. Que, por ejemplo, un día llegó con sus 2 gerentes de marca y nos dijo, ¿saben qué? Los voy a invitar a cenar a mi casa. Nos invitó a cenar y traía 2 sobres con dinero. Y ese día yo le dije, ¿de qué es esto, no? Y me dijo, es parte de mi bono que les quiero dar porque yo lo que gané es gracias a su trabajo, ¿no? Yo en ese entonces, y aparte por la educación que tenía, era como, jamás recibas dinero, ¿no? Hoy sí, Manuel, hoy sí debe dinero, pero por nómina, ¿no? Pero en ese entonces era como de no, o sea, yo decía, no, es tu dinero. Y aparte yo tenía muy claro que pues ella había ya pasado por la carrera que yo tenía. Entonces yo algún día iba a llegar a ganar ese bono y hoy pues, era parte de que ella me motivara a que ella pudiera tener ese bono. Yo se lo regresé y le dije, dame un regalo mejor, algo que me guste y me sentí más feliz, ¿no? Entonces, este tipo de personas que se cruzaron siempre me apoyaron y ahí fue donde fui viendo que había líderes muy poderosos, ¿no? ¿Ella sabe que influyó tanto en ti? Sí, claro. El otro día todavía nos fuimos a comer. Ella vive hoy en Costa Rica. ¿Cómo se llama? Ella se llama Gloriana Cumi, que le mandamos un beso. Una gran líder que llegó a niveles muy, muy altos, ¿no? Y que hoy trabaja también liderando educación, en la parte de educación. Pero sí, claro, ella influyó mucho y también ella es una de tantas, porque de verdad que he tenido la fortuna de cruzarme con muy buenos líderes. Por ejemplo, ¿habrá alguno que te haya, no sé, impulsado en un momento en que tú no creyeras tanto en ti? O sea, que dijeras, él vio algo que yo no veía. Sí, fíjate, también en Hershey's había otro líder que confió tanto en mí que me estresó bastante. Porque alguna vez propuse también hacer que nuestros productos llegaran a través de un nuevo canal de ventas, pero yo lo estaba proponiendo para que alguien lo hiciera, no para que a mí me tocara, ¿no? Pero este líder dijo, bueno, tú tienes la visión, hazlo tú. Y también la gente de ventas la tendrás a tu cargo y también la cuota de ventas. Y la verdad es que fue muy estresante, ¿no? Hoy me doy cuenta que realmente lo que me tenía era confianza y que era alguien que siempre creyó en mí y que sabía que lo podía hacer. Entonces también se lo agradezco mucho, ¿no? ¿Quién es? Es Héctor de la Barrera, se llama. A Héctor también yo le mando un abrazo. Yo también le mando un abrazo porque él también me ayuda mucho en mi carrera. Era muy bueno. Muy bueno, Héctor. Sí. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. ¿Cuál ha sido quizás alguna de las decisiones más difíciles que te ha tocado tomar en tu carrera? Yo creo que el otro día me preguntaban eso, de hecho. Y creo que es cambiarme de empresa. Soy muy apasionado. Realmente cuando estoy trabajando para una empresa siento que soy de los accionistas o que soy parte de la familia, que la verdad no es cierto, ¿no? Lamentablemente no es cierto. Si me quieren adoptar, adelante, sería muy feliz. Pero siempre me ha gustado ponerme la camiseta, ¿no? Y en Vanish, que amaba esa marca y que la lanzamos aquí al mercado, pues era muy bonito ser ama de casa, ¿no?
Y la verdad me fui porque te ofrecen algo nuevo y me moví de ciudad y me moví a Hershey's, pero después en Hershey's estuve 10 años, tanto en México como en Estados Unidos, y pues también me encantaba. O sea, de verdad que era una empresa muy bonita, con un ambiente muy bonito, y me buscó hace poco, bueno, no hace poco, hace 9 años Ferrero, donde hoy trabajo, y pues también es una marcota. Entonces me brillaron los ojos cuando me llamaron, y la verdad es de las empresas, yo creo, donde más he aprendido marketing, donde más se cuidan las marcas y donde se tiene un respeto al marketing muy, muy, muy bonito. Sí, si hoy estuvieras aquí alguien que estuviera en una posición en la que tú estuviste en algún momento y tú fueras su mentor, ¿qué le dirías? Por ejemplo, en este caso de estar en la oportunidad de hacer un cambio de empresa, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Creo que es complicada la pregunta porque depende mucho de la situación en la que estés, ¿no? Yo he sido afortunado que en todas las empresas me ha gustado, pero también creo que hay personas o hay empresas que pueden no hacer fit contigo, ¿no? Entonces, lo que creo así general, como que tal vez pueden no aplicar, pero que en mi experiencia puede ayudarte, uno es, no te cambies tan rápido de las empresas, porque en realidad no aprendes nada. Normalmente, y tú lo sabes mejor que yo, hay una curva de aprendizaje y de adaptación de 6 a 8 meses o a veces a algunas personas hasta un año. Y en ese año pues solamente te informaron y te llevaste información, pero aparte no pudiste aprender mucho y además no pudiste crear nada, porque solamente estabas ejecutando lo que te dejaron para darle un poco de seguimiento. Entonces ya después es cuando empiezas a producir, y de verdad, si eres un mercadólogo apasionado, el que puedas ver un producto en el anaquel o recién nacido, supongo, porque yo no tengo hijos, que es lo mismo que cuando ves un hijo. Entonces esa sería como la primera cosa que yo les recomendaría, ¿no? Segundo, ¿qué tan feliz te sientes? Porque si te sientes feliz y tienes alguna otra necesidad, pues también expónlo. Porque a veces hay empresas que si tú estás demostrando y te hace falta algo, tal vez ellos mismos te la pueden cubrir. Y tercero es, no esperes que lleguen contigo con las soluciones. Lo dicen muy trillado, pero es muy cierto que cada quien hace su carrera. No es que las empresas te ofrezcan más carrera. Hay empresas con mayor infraestructura, pero hasta que tú les dices, hasta que tú mandas un correo, hasta que tú ves la oportunidad, hasta que tú alzas la mano, es cuando realmente va a pasar algo. Nadie está viendo por el bien de los demás y no es porque sean mala onda. Todo el mundo está ocupado. Sí, es que tienes que mostrar interés, ¿no? Si es no, correcto. ¿cómo van a saber siquiera que tienes el interés de moverte? Es ser emprendedor. Exacto. Ser emprendedor no solo, como dicen, creando algo. El ser emprendedor es tener iniciativa. A ti mismo. Es correcto. ¿No? Tu empresa eres tú primero. ¿Qué te hizo? Ahorita nos contabas, o quiero que les cuentes a la audiencia, ¿cómo fue este movimiento a Estados Unidos? Bueno, sí. Pues difícil también. Creo que esa va a ser la respuesta para todo, porque todos los cambios son complicados. No hay un cambio sencillo, todo tiene pros y contras. Pero irme a Estados Unidos fue una experiencia increíble en cuanto a la parte profesional. Difícil en la parte personal, porque aunque ya me había movido de ciudades, el irte a otro país es otra cultura. Estados Unidos, en lo personal, tiene una cultura muy diferente a la latina. Entonces sí te va a costar un poco de trabajo adaptarte, pero profesionalmente, mil respetos para la forma de trabajar de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque son personas muy preparadas. Yo creo que el nivel de educación en Estados Unidos sí puede de alguna manera ser más elevado que el de otros países. Y entonces es gente muy bien formada, que son súper accountable, es gente muy emprendedora, es gente que independiente hace su trabajo, que no los tienes que estar arreando tanto, y son efectivos. O sea, en una junta cada persona habla sin que tú le digas te toca. Cada quien tiene que hablar porque también hay un miedo de competitividad en el cual ellos tienen que mostrar sus skills,
porque si no también muestran vulnerabilidad. Y es por eso que tú ves que cualquier persona de Estados Unidos exponen como si llevaran 1000 años. Son expertos en exponer, expertos en comunicación verbal y son muy profesionales. Fíjate qué interesante eso que dices, porque cuando lo empecé a ver, lo que yo luego a veces veo también, bueno, lo que he visto dentro de las compañías, pero ahora lo que veo en las consultorías, la cultura, ¿no? O sea, en México normalmente o naturalmente la gente está acostumbrada a no hablar porque como que les da miedo. Hay mucho temor. Hay mucho temor, y si están en empresas normalmente familiares, no digo que todas, pero normalmente que son muy familiares, es lo que diga el dueño, el jefe, el patrón o como le llamen. Y no, yo siempre les digo, es que tienes que ser más vocal y tú tienes que permitir que la gente sea más vocal, porque si no, ni creces tú ni crecen ellos. Y si tú no creces y ellos no crecen, tu empresa menos, ¿no? Entonces, pero justo esa es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias con la cultura americana. Son súper vocales. O sea, ahí es al revés, casi que te tienes que pelear por agarrar la palabra en una junta. Sí, pero te voy a decir la gran diferencia en que puede ser expresivo a que ellos lo hacen efectivamente, es que tienen datos. Todo el tiempo te están diciendo una participación con una justificación detrás. Aquí los mexicanos nos gusta hablar. Nos gusta el chismecillo, es bien sabroso, nos gusta opinar, y luego tenemos esa presión de que si no participamos en una junta, pues nos vemos mal. Entonces hay presión a veces por participar cuando no tienes nada que agregar. Entonces también creo que tiene que haber un equilibrio de saber que tienes que participar cuando existe algo que puedas aportar. Eso no significa que nunca hables, pero tus participaciones pueden ser diferentes con preguntas para que tú vayas aprendiendo, con un comentario, y también siempre diciendo, oye, yo no tengo la información, si es que no la tienes, o yo no tengo la experiencia, pero ¿por qué estamos haciendo esto? O cuestionando un poco, ¿no? Y todo tiene que ver en la forma como lo comunicas. Si tú eres una gran comunicadora también y sabes que de alguna manera el ser vocal tiene que ver con la forma como hablas, la forma como preguntas, y 100% hacerlo con respeto. Sí, y ahorita lo que también decías me lleva a pensar es, prepárate para la junta, no llegues de visita. Totalmente, totalmente. Tienes que revisar tu agenda. Yo lo que hago es, yo los días antes me reviso el día anterior, el día que sigue, perdón, que hay, y los lunes reviso toda la agenda. Entonces yo ya sé más o menos de qué van a hacer las juntas. Si hay una junta que no tiene como descripción o algo, trato de escribirle a la persona de qué necesitas de mí, porque ahí empieza la participación activa, ¿no? De qué necesitas de mí, o solamente necesitas mi linda figurina, ¿no? Sí, la verdad. Para que ahí lo puedas hacer, pero sí, muchas veces sí nada más es que escuches y que les ayudes a tomar una decisión, pero muchas veces es que necesitas preparar algo antes, ¿no? Y eso también no nada más o sea, lo digo para todos, porque a veces pensaríamos que solamente los niveles inferiores a gerentes o directores son los que tendrían que preparar ahí, ¿no? O sea, gerentes y directores tienen que llegar sabiendo lo que van a decir o a qué van, ¿no? No nada más por el tiempo, que su tiempo sale más caro para las compañías, sino también porque ellos marcan el paso y marcan la forma de que el negocio opere. Sí. ¿No? En esto, bueno, regresando a Estados Unidos, ¿qué fue entonces lo más duro? Que no lo mencionaste. ¿Qué fue lo más duro en esta transición? La adaptación personal, el que te vayas a un lugar donde no tienes un círculo de amigos y también no tengas pues tu estilo de vida que ya estabas acostumbrado, y desacostumbrarte se me hizo muy complicado. Después te voy a decir que también el inglés, o sea, a pesar de que siempre he estudiado inglés y he tratado de mejorarlo, cuando vives allá realmente es cuando aprendes. O sea, sí les doy de recomendación que
que se vayan un rato a estudiar, pero estudiar bien, ¿no? No solamente a pachanguearse, sino realmente a tener una inmersión en la cultura y que realmente a veces no entiendas lo que te están diciendo, ¿no? Que te vayas con gente de Estados Unidos a un bar con música para que veas lo difícil que es poder entender aunque sepas inglés y que te hablen de hockey para que realmente veas que el vocabulario es muy complicado. Entonces, sí, la comunicación era difícil al principio. Hoy, gracias a eso, siento que ya no me preocupa mi comunicación en inglés, pero eso también se me hizo un poco complicado, ¿no? Además de, digamos, esta inteligencia de negocio, como yo lo entiendo, ¿no? Que tomaste ahí, ¿qué otra cosa te benefició y que no hubieras tenido si te hubieras quedado en ese periodo en México? Yo creo que entender que existen otras culturas y que así como cuando viajas, que creo que también te ayuda mucho a poder entender que hay otras formas de vida, otras formas de expresarse y no es tu único huevito en el que vives, que realmente puedas conocer formas diferentes de pensar, ¿no? Desde que yo, por ejemplo, cuando quería hablar con alguien en el lunch, pues me ponían la junta, como si fuera una junta en el calendario, en el Outlook. El working lunch. Para el working lunch, y pues eran juntas hasta que eran muy cuidadas. También no digo que todo Estados Unidos es así, porque a mí me tocó una parte no muy multicultural. Sí. Entonces eso también hacía que era un poquito más complicado. Si tú te vas a un Chicago, a un Nueva York, pues está muy bien, pero yo estaba en Pensilvania, que es 4% latina. Entonces, la verdad es que eras todavía muy exótico ahí. ¿Y seguirías siendo exótico? No te creo. Yo creo que sí, porque la verdad hay muy poco todavía latino. El mercado hispano, que era lo que yo llevaba en ese entonces, ha crecido muchísimo. De hecho, pues es mucho más grande que muchos estados de la República Mexicana. Estamos hablando 60 millones de personas, ¿no? Es todo un país completo, pero tiene diferentes niveles de culturización aparte, porque hay gente que habla español, hay gente que habla español-inglés, hay gente que ya solo habla inglés, pero es latina. Entonces, entender todo eso es muy difícil. Ahorita que lo preguntaste, lo que tiene de maravilloso Estados Unidos para un mercadólogo es el nivel de innovación y el nivel de sofisticación que puedes hacer como mercadólogo. Hay tanto mercado para poder innovar y hay tanta diversidad. No es lo mismo irte a Chicago que a Dallas, que a Los Ángeles, que pasar por Nueva York. Cada uno es tan diferente, y no digo que en México no pase porque hay sus diferencias, pero aquí sí son completamente diferentes en diversidad, en mentalidad, en tradiciones, en la cultura que tienen detrás. Entonces, Estados Unidos sin duda es el mercado con mayor potencial para vender, y casi en todas las empresas, y tú lo sabes, es la geografía más grande. Entonces, si quieres aprender marketing, innovaciones, tendencias, Estados Unidos es un gran mercado. ¿Qué aprendiste que hoy aplicas allá en temas de liderazgo también? ¿Qué fue lo que te dejó? Lo que yo aprendí de Estados Unidos es que confían mucho en tu trabajo. En realidad te dejan hacer lo que te toca, y que cada quien es responsable de sus actividades, y también que puede ser efectivo en las juntas. El tiempo es sagrado, y cuando le pides, como dijiste hace rato, un tiempo a alguien de mayor jerarquía, tienes que tener muy claro para qué lo quieres, para qué quieres su tiempo, y también cuando estás en una junta saber qué vamos a salir de aquí, porque es muy frustrante tener juntas. A mí no me gusta tanto las juntas, y sí creo que de las cosas que trabajo mucho en liderazgo es ser más paciente, porque si soy alguien que soy ansioso para esta estructura mental de decir, ¿a qué vamos a llegar aquí? Y que me pregunto todo el tiempo es ¿por qué estamos aquí? El famoso outcome. Así es. ¿Ah? ¿Qué vamos a sacar de aquí? Ahora sí, Jim, dinos, ¿qué es marketing? Pues marketing es... se puede decir de muchas maneras, pero es el arte. Para mí es un arte, porque es como la manera de poder llegar a posicionar en la mente de los consumidores una marca. Y no estoy hablando de un producto, ¿no?
es más arriba en la jerarquía y estas marcas significan algo en el consumidor. Hoy las marcas tienen una escalera de atributos que empiezan desde lo funcional, diciéndote para qué sirven, hacen algo en la pirámide de Maslow, se puede decir. Pero después el mercadólogo, que es bueno, y las empresas que tienen mercadotecnia logran que esas necesidades básicas las suban al nivel de SEO. Y entonces ahí esta escalera puede ser tan alta como tú quieras, normalmente se usan 3 peldaños, y de ahí lo pasas a un beneficio más emocional y después lo pasas a un beneficio más aspiracional, y es por eso que hay marcas que tú conoces muy bien como un Nike que dice Just Do It, que estamos hablando de algo súper aspiracional, no estamos hablando de que el tenis solamente es cómodo. Entonces, eso se trata del marketing, es cómo poder llegar a tu mente para que tú cuando veas esa marca signifique algo para ti y que yo sea parte de tu cultura y de tu día a día. ¿Por qué te apasiona tanto? Pues que es una psicología, ¿sabes? O sea, es entender al ser humano. De hecho, hay un estudio muy padre que son varias dimensiones del ser humano que en realidad se llama segmentación del consumidor. Pero cuando lo ves psicológicamente también te puedes entender tú. Ahorita no tengo tan claras las 8 dimensiones, pero por ejemplo, ¿no? Hay polos en el cual dices, hay un polo hacia arriba en el norte, que es la parte del polo de disfrutar, de puro goce, puro placer. Entonces nosotros como consumidores y como personas hacemos cosas por puro placer, cosas que nos dejan ser felices, ¿no? Pero por el otro lado hay un punto en el sur que se puede decir que es un punto más negro, que es el de control. Y en el de control estamos hablando de esas cosas que tú se puede decir que tienes manías y que eres medio idiático. Todos somos medio idiáticos y de pronto dices, ¿sabes qué? Yo la limpieza no puedo dejarla. Entonces ahí eres bien estricta con la limpieza. O yo con la higiene bucal tengo que poder ser muy riguroso y es tu parte de control. Pero por el otro lado, si te vas a otro polo de este círculo, porque estamos hablando de una dimensión circular, podemos ver que se van haciendo híbridos y hay una, por ejemplo, que es de un poco la parte aspiracionalidad de qué quiero que los demás digan de mí. ¿Qué es lo que quiero que ver? Entonces, en estas segmentaciones, tú puedes entender muy bien al consumidor. Entonces, regresando a tu pregunta, a mí me apasiona mucho entender cada pensamiento que hay detrás, y nosotros le llamamos aha moment, que no es lo que tú verbalizas, es por qué lo verbalizas y qué hay detrás, que yo como mercadólogo experto tengo que sacar con mi magia de preguntarte muchos porqués, the why behind the things, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué set de skills o qué se requiere para hacer, o sea, qué habilidades se requieren para ser un buen marketero? Esa es buena pregunta porque hay marketeros y buenos marketeros, ¿no? Yo creo que si quieres un buen marketero, vámonos a ir con lo básico y es curiosidad. Tienes que ser una persona curiosa, una persona que le preguntes algo al día, ¿no? Hoy que estábamos en este podcast, pues yo pregunté por qué servía esta lámpara. O sea, yo necesito sacar algo de cada visita que hago. Y un buen mercadólogo tiene que estar preguntando todo porque de ahí puede salir una idea o puedes entender el porqué de las cosas. Entonces, curiosidad al 100%. Segunda cosa que es importante es análisis. Aunque no lo quieran escuchar los mercadólogos, tienes que ser financiero, tienes que ser analítico, tienes que tener datos, tienes que ser bueno en Excel, que hoy la verdad es que también ya hay mucha inteligencia artificial que te puede ayudar a descifrar datos o a analizar, pero tienes que saber qué significa un dato, que es la interpretación. No es solamente entregar reportes, es interpretar eso y cómo después se convierte en una recomendación, ¿no? Entonces, curiosidad, la parte analítica y la parte de creatividad o disrupción, yo podría decir, que es el siempre atreverte a ver cómo podría ser diferente esto. Muchas veces puedes copiar, porque yo creo que no está mal copiar, hay que copiar ya el camino que alguien más recorrió, pero hay que mejorarlo. Y también mientras estás mejorando hay que ir probando. Entonces a mí me gusta mucho una cultura en donde yo trabajo que es Test and Learn, que en realidad estás poniendo pequeñas pruebas para ir aprendiendo al mismo tiempo que estás haciendo tus planes del año, ¿no? Tu mejora continua. Y seguramente muchas más cosas, pero esas son las 3 que yo creo que son básicas, porque si te fijas son
cosas que son competencias. Claro. Y que realmente hoy con inteligencia artificial los conocimientos son súper transferibles. Estas competencias no las puede transferir una máquina. No, claro. Oye, pero a ver, tú decías, estudiaste tú un posgrado en finanzas, porque ahorita ya lo explicaste por qué. Si viéramos hoy el plan de estudios normalmente de todas las universidades en marketing, este tema que hablas, estas 3 o 4 competencias, ¿las están desarrollando ya hoy en las carreras o todavía tú piensas que les falta? Te puedo decir bien porque también soy maestro. Sí, es lo que quiero que me digas. Entonces, soy maestro de una universidad muy bonita que es la Escuela Bancaria y Comercial. Y te voy a decir que al menos en esa, ya le estoy haciendo todo aquí la mención pagada, para muy que bien. Se metan casi, pero la verdad ellos se basan mucho en las competencias, que es algo que me gusta mucho y por eso soy parte de eso. Pero también la verdad tienen un temario que es, quien lo haya hecho está muy bien. Yo creo que lo que luego no está tan bien es quién da el temario. Bueno, ok. ¿No? Pero en realidad el temario está muy bien diseñado y son cosas reales. Sí hay algunas cosas muy de libro, o sea que ya te das cuenta que no se utilizan, pero sí estoy gratamente sorprendido que al menos esta universidad y seguramente hay otras más, sí están innovando. Aunque también como algún día creo que te he platicado, o sea, yo también después estudié una maestría y sí te das cuenta que la mejor maestría es emprender. Ahorita vamos a hablar de eso, Así ¿no? es. Esa parte. Hoy, por ejemplo, cuando te llega gente nueva, o sea, que contratas gente nueva, ya ves esos skills desarrollados. O sea, seguro los contratas porque tú ya ves que los skills están desarrollados. Pero más bien mi pregunta es, ¿qué tanto de la gente que te llega, el porcentaje es alto, que ya vienen siendo buenos marketeros o no? Hay de todo, yo creo que hay de todo, pero o sea, si tú estás hablando de los recién egresados, por ejemplo, que es el primer filtro, yo creo que ahí lo que estudias en la escuela solamente fue una base que es buena, pero en realidad es muy diferente al campo laboral. Entonces estoy buscando más una persona que sea futuro talento, que tenga potencial, que sea una persona inteligente y analítica y que tenga creatividad, que sea curiosa. Eso es lo que yo filtro un poco, ¿no? Esta persona que yo sé que la voy a poder desarrollar y que va a poder después aprender los conocimientos en la empresa, porque cada empresa tiene sus formas de operar, entonces tampoco es como que necesite los conocimientos estándar, se va a ir haciendo en la empresa. Entonces necesito a alguien más que solucione problemas, alguien movidito. Un Jim. Pues no, obviamente a mí me faltan también muchas cosas por mejorar. Sí, pero alguien que realmente te apasione primero lo que estudiaste. Claro. Y que después tengas hambre, realmente tengas las ganas de hacer cosas, de ofrecerte. A mí me gusta esa gente que alza la mano y que dice, yo lo quiero hacer. Hoy seguramente habrá que nos vea mucha gente que está en la empresa, pero que también tenga sus propios negocios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué les podrías decir? Porque yo sé que esta pregunta es complicada de responder así como en 2 líneas, no creo. Pero si les pudieras tú dar una guía de cómo se crea una marca, o sea, ¿qué habría que hacer para crear una marca? Porque una cosa es vender, tú ya acabas de decir, no, pues vendo agua, ¿no? Lo que fuera. Pero ¿cómo creas tú una marca que eso ayuda a que tu producto se posicione de una forma diferente? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué es eso que paso, si es que hay, como para poder crear una marca? Para un emprendedor. Para un emprendedor. Para un emprendedor, o sea... una marca, y la verdad es que no existe el ABC, te voy a ser bien honesto, o sea, porque hay marcas que yo hasta he escuchado que se crearon del apellido de la abuela y hoy son grandes marcas y después les dieron el tratamiento de la marca. Pero yo creo que lo primero que tienes que hacer si vas a acelerar un poco el crecimiento de la empresa desde que estás fundando la compañía, es pensar que esta marca signifique algo, que después de ahí puedas agarrar para sacar un poquito de historia, un poquito de atributos, que sea más fácil de posicionar. Cualquier marca se puede posicionar, eso es un hecho, ¿eh? Solamente necesitas inversión. Pero si no tienes inversión,
Entonces trata que la marca sea algo que signifique desde el inicio algo para el consumidor, o el logotipo o el diseño alrededor, y después registra tu marca. Es muy fácil registrar la marca en el INPI por solo 4,800 pesos, creo, o algo así. Y las registras y entonces ya desde el inicio estás pensando en grande que tu marca va a ser importante, porque después hay miles de casos que te roban la marca. Entonces, creo que eso es lo que te puedo decir, que también sean marcas, si no les vas a meter inversión, que sean fáciles de pronunciar, que sean marcas que sean pegajosas o catchy. Creo que esos son los tips así básicos para una marca. Para una marca. Entonces, ahorita hablábamos de que sí, estudiaste una maestría y que también eso dijiste, lo mejor es emprender. Donde mejor vas a aprender, en este caso marketing, es en un emprendimiento. ¿En qué momento Jim dice, quiero tener algo propio? Cuando estudio la maestría, porque siempre, aparte de para ser maestro, necesitas la maestría. Entonces siempre era como esa espinita que tenía de me falta la maestría. Entonces estudié una maestría en España y esta maestría era digital también para complementar un poco pues, las nuevas tendencias como hoy que estamos platicando, que esto es el futuro. Y pues también quería hacerla con algún renombre en una escuela que tuviera un buen nombre y también que fuera un poco más internacional justo para de nuevo aprender de otras personas, ¿no? Que lo que más te ayuda en las maestrías, y lo han escuchado mucho, es la gente con la que colaboras, porque son otros profesionales de los cuales puedes aprender. Los maestros te van guiando, pero la verdad sigue siendo una escuela, o al menos mi experiencia, no voy a contar por lo que a mí me pasó. Siento que sigues aprendiendo, pero aprendes tú porque tú vas creando las cosas, tú vas creando los casos, tú tienes la voluntad para hacerlo, pero cuestan muy caras las maestrías. Entonces yo después me puse a pensar, ¿cuesta esto muy caro? Sí aprendí, pero realmente pues siguen siendo casos ficticios. Cuando haces una tarea, un proyecto, pues sigues trabajando como cuando era en la universidad y haciendo tus casos, ¿no? Sí, algunas cosas las hicimos más reales. Tuvimos un e-commerce, por ejemplo, real, y mandamos cosas a las personas y algunas nunca le llegaron, ¿no? Porque pues, estábamos ahí practicando. Pero ahí me di cuenta que ese mismo dinero lo podías haber gastado en emprender tu propio negocio y que iba a ser mucho más estresante, que tal vez no iba a funcionar, pero que al final ibas a aprender mucho más, porque ya que tienes la responsabilidad real, ya no es que te haces, ya lo haces. ¿Y cómo fue para ti poner dinero, tiempo, energía, ilusión en un proyecto? Fue padrísimo. La verdad es que este proyecto que se llama, le voy a decir todavía porque ahorita lo dejamos en stand-by, pero se llama Pizzana. Era justo un proyecto que tenía un fin bonito también, que era revolucionar el fast food en México a través de una propuesta más nutritiva y con buen valor agregado, ¿no? Entonces, eran unas pizzas saludables que tú podías personalizar de acuerdo, que eran keto, eran sin gluten, muchos beneficios y sabían deliciosas. Y veganas también había. Así es, había de todo tipo. Y la verdad es que disfruté muchísimo el proceso. También lo hice con un muy buen amigo que al final, pues como era una gran persona, bueno, es, ¿no? Ya no sé dónde lo mandé, pero... Un saludo también. Saludos a Jesús. La verdad es que disfruté mucho hacerlo con él. Obviamente hubo también momentos muy estresantes, pero todo el inicio, lo que te puedo decir del inicio, fue muy bonito porque también era demostrarme que no solo podía crear marcas para otras personas, sino que también podía yo hacer mis propias marcas y que las marcas eran bien recibidas, que era bien querida, ¿no? Y pues la verdad es que esta marca duró 4 años. Fuimos a festivales muy importantes, tuvimos 2 sucursales, fuimos a Shark Tank. Entonces era una marca aparte que los consumidores, que hoy todavía ahí los tenemos muy fieles, escribían cosas que de verdad te llevan el alma. ¿Qué fue ese momento que dijiste ya cerramos? Pues mira, primero te voy a decir que yo lo hice simultáneamente con mis puestos de trabajo. Entonces, a pesar de que mucha gente puede decir, bueno, es que no le dedicaba todo el tiempo. Bueno, yo no tengo familia,
en este momento. Entonces, pues la verdad le dedicaba todo mi tiempo, todo el tiempo que a ti te sobra para otras cosas o para ocio, yo lo dedicaba para el emprendimiento. Los fines de semana me iba a los festivales yo a preparar y a servir también y a conocer realmente lo que decía la gente. Entonces, tiempo no era, le dediqué muchísimo, ¿no? Yo creo que fue cuando, de nuevo, yo soy mucho de datos y los datos hablan. Entonces yo tenía un plan, yo soy mucho de planear el proyecto, cuánto va a durar y a partir de esta planeación, cuándo va a funcionar. Cuando ves que la verdad los datos no van tan de acuerdo a lo que planeaste, eso es un semáforo amarillo. Y ahí tienes que empezar a analizar y tienes que empezar a hacer acciones. Entonces hicimos muchas acciones, cosas difíciles como cerrar una sucursal, cosas difíciles como no invertirle en un área de la empresa, ¿no? Pero al final, cuando haces todos esos ajustes y ves que no sigue saliendo el resultado, ahí es cuando tienes que hacer una evaluación de tiempo y tienes que saber que tal vez ahorita no es el momento para que ese producto funcione. Y puede ser que este producto no era para Guadalajara donde lo lanzamos, pero esta idea puede funcionar en otro lado y la tienes que poner en stand-by. Sobre todo tomando en cuenta que no vaya a afectar tus finanzas, porque ya cuando te afecta las finanzas y tienes una presión detrás, ahí sí vas a poder no disfrutarlo nunca más. ¿Sería posible que lo volvieras a retomar en algún futuro? Sí, totalmente. Ese u otro, pues. Totalmente. La verdad es que la gente nos escribe todavía que regresemos. Ya teníamos algunos contratos abiertos, incluso con el recinto más grande de exposiciones de aquí, para estar en los eventos tan grandes como la FIL. Pero decidimos ahorita no hacerlo porque necesita mucho más tiempo, necesita también más personal y más liderazgo cuesta dinero. Entonces, por el momento no lo vamos a seguir. Pero es algo que sí quiero retomar en años futuros. Y aquí una pregunta, ¿no? Es, ser socio no es fácil. Así es. ¿Qué le recomendarías a la gente cuando está a punto de buscar una sociedad? Primero, ahorita cuando te escuché dijiste ser socio no es fácil y de Jim menos, ¿no? Yo no dije es que, ¿sabes qué? Yo soy bastante exigente y primero tú tienes que asociarte con personas que te puedan llevar el ritmo. Eso es bien importante. Entonces yo creo que lo primero que les puedo recomendar es, si tú sientes que puedes hacer la mayoría de las cosas y algunas otras que no tienes experiencia las puedes subcontratar, lo hagas y no tengas socios. Y no lo digo porque fue una mala experiencia ni nada, es porque al final son dos personas con mentalidades diferentes. Y entonces si tú puedes decidir por tu cuenta, todo es mucho más fácil, administrar tu tiempo es más fácil, que sepas cómo trabajas tú es más fácil a enseñar a alguien más que trabaje como tú trabajas. Entonces trata tú de que la sociedad sea una segunda opción. ¿Cuándo lo tienes que hacer? Cuando realmente la persona que sea tu socio te aporte una habilidad complementaria. Entonces ahí va a funcionar muy bien, ¿no? Y que también los dos tengan la misma visión, ¿no? Entonces es complicado tener socios. Yo te puedo decir que es una de mis relaciones pasadas, porque justo el tener socio es como otro noviazgo. Claro. Es totalmente otro noviazgo y también hay días que te peleas, te odias y a veces que amas, pero después vuelves a regresar y vuelves a pedir perdón de que me pasé. Y es muy divertido porque lo que sí te voy a decir el lado positivo, el acompañamiento. El no estar solo en un proyecto es muy padre porque cuando te va mal lo compartes y cuando tienes un problema lo resuelven entre dos. Y estás acompañado y te diviertes ahí en toda la activación, ¿no? Y te ríes después de lo que hiciste mal. Ese es el lado que está muy padre. Pero si tú eres una persona ermitaña, date solo, realmente date solo. Y tienes que saber que si vas a querer un socio, sean pocos. Primero, imagínate, se multiplica, ya es un poliamor aquí, entonces ya se multiplica todo esto, pero por otro lado, tienes que saber si es necesario. Entonces, inténtalo tú solo desde el principio. Ahorita hablabas de que eres exigente. Ajá. ¿Cómo manejas esa autoexigencia hoy? Pues controlándola, porque la verdad es que todos tenemos diferentes ritmos. Y me ha costado trabajo
aprenderlo, ¿eh? No es algo que dicen ser líder y hazlo, ¿no? En realidad lo vas aprendiendo a través de retroalimentación, que hay personas que te dicen, oye, es que yo no voy al mismo ritmo, es que no te entiendo, es que realmente no sé qué quieras porque tu comunicación no fue tan correcta. Y entonces hoy trato mucho más de escuchar. Eso es lo que estoy trabajando todos los días, escuchar, saber qué es lo que está detrás de tus barreras y ayudarte un poco. No significa que yo te lo voy a hacer, pero sí te voy a empujar a seguir empujando y te voy a seguir exigiendo, pero también escuchándote más. Si ahorita estuviera aquí alguien que trabaja contigo... Ay, hoy no. Hasta, mira, toma agua para que agarres fuerza. Sorbito. ¿Qué diría de ti, Jim? Pues yo creo que cosas diversas y también el gym ha sido diferente en todas las etapas. Claro. ¿No? Hoy yo puedo decir, y hay que preguntarles a ellos que manden su email. Manden aquí. Si no ponen aquí mal los comentarios porque trabajan conmigo. ¿Eh? pero yo creo que sí, es que soy súper exigente. O sea, sí creo que a veces hay una percepción de never is enough. Y no es tanto que yo tenga esa percepción, pero trato de empujarlos en todo momento porque también confío en ellos. Sé que ellos pueden entregar más y tienen la capacidad porque cada vez que los empujo, entregan y entregan. Yo sé que los estreso y que realmente puede ser un poco frustrante para ellos, pero también sé que de alguna manera los puedo impactar. No sé si te fue la mejor o la peor manera, porque pues así soy, pero sí de alguna forma creo que esto los va a ayudar y les deseo a todos los que han estado conmigo que me superen y que lleguen a un puesto muy importante y que después me den trabajo también. Eso. Que después cambiemos los papeles y se vengan. Sí, hoy tu historia, o sea, todo esto que nos has platicado, desde el niño que empezó con esta clase, ¿no? O esta incubadora que les fueron ¿no? El lápiz y los dulces y el Cinemex y todo lo que nos has venido platicando. Si hubiera un símbolo que representara todo este camino que has hecho, Jim, ¿cuál sería? Lo tengo muy claro porque aparte es el símbolo de peloteando y pajareando, que es un foco. Yo siempre he creído que ese símbolo me representaba y por eso lo puse en peloteando y pajareando. ¿Qué es peloteando y pajareando? Por favor. Bueno, es un canal que tengo de impulsar la curiosidad, la creatividad y el marketing, que como me gusta tanto, pues quiero compartirlo con todas aquellas personas que no sepan tanto de marketing, obviamente en niveles más básicos para que vayan entendiéndolo, pero ahí en Peloteando y Pajareando hay un foquito y el foquito para mí habla de creatividad. Para mí ese foquito siempre tiene que estar prendido, que es tu mente, tu creatividad, estar alerta de lo que está pasando alrededor para que puedas crear las mejores ideas. ¿Qué idea de liderazgo quisieras que la gente que te está viendo ahorita se llevara o el día de hoy de Jim? Está difícil esa pregunta. Piénsala y vamos a hacer un ejercicio antes, ¿te muy parece? Bien, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, fíjate. Yo te voy a decir una palabra. Ajá. Y vas a responder con la primera que te venga a la mente. Ok. ¿Estamos listos? Está bien. Mentor. Grandes personas. Una palabra, dije. Oh, es muy difícil a veces. Está bien. Ser más flexible, hay que ser más flexibles. Está bien. Jefa. Bonitos recuerdos. Crisis. Estrés. Guadalajara. Hermosa. Shark Tank. Inolvidable. Liderazgo. Difícil, complicado. Futuro. Prometedor, siempre positivo. Ahora ahí te va otro. Ahora fíjate, ¿qué eliges? Te voy a dar dos opciones. Ok. Y tú me vas a decir qué eliges. Cerveza. Eso no estaba. También. Shark Tank o NBA. Qué difícil, oye. Yo creo que NBA totalmente. ¿México o Estados Unidos? Qué complicadas. Yo creo que los veranos en México, los inviernos de Estados Unidos en México y lo demás en Estados Unidos. ¿Emprender solo o en sociedad? Ay, también es difícil. Te voy a decir, es difícil porque pues obviamente tuve un socio buena onda y con el cual tengo buenos recuerdos, pero yo creo que mi siguiente proyecto lo voy a hacer solo. ¿Cultura latina o cultura americana?
Depende. Ok. Yo creo que depende. O sea, para que digas cultura latina, para familia, pasártela bien, costumbres, cultura americana para el trabajo. Esta está buena, fíjate. ¿Equipo leal o equipo brillante? Qué complicada, oye. Esta sección, ¿por qué la puse tan difícil para mí? Porque estoy estrenándola contigo. Yo creo que leal. O sea, yo creo que la lealtad de la persona contigo y que sean personas honestas, sinceras, que te digan las cosas como son, que te lo digan en la cara. Oye, no me gustó cómo me hablaste. Claro. ¿No? Porque todos somos personas y todos queremos mejorar. Nadie, ahorita regresando a tu pregunta anterior del liderazgo, pues no es que las personas te quieran hacer un daño en ningún momento. O sea, nunca es nada personal. Eso yo creo que lo que te dejaría la parte de liderazgo de todo es un trabajo. Hay que divertirnos, hay que ser serios y saber que es cosa de trabajo. Cuando ya es la hora de las 6 de la tarde o a la hora que salgas, ya todo se olvidó. Nadie está pensando en ti personalmente y nadie te habló de una manera tal vez un poco más difícil por hacerte sentir mal. Entonces hay que mejorar al 100%, nada es justificación, pero no te tomes nada personal, es solo un trabajo. Lo importante está afuera. Eso sería entonces tu recomendación de liderazgo. Nada es personal. Así es, yo creo que sí. Diviértete. Nada es personal y también te diría una más que es sé incómodo. Sé incómodo. Así es, a mí sí me gusta y yo tengo un liderazgo incómodo, te lo había dicho el otro día, en el que me preguntaron muchas veces cómo es tu liderazgo y incluso pues yo veía en todas las revistas que sale que yo tengo un liderazgo situacional, yo tengo un liderazgo motivacional, tengo un liderazgo de ejemplo, yo tengo un liderazgo incómodo. Porque soy la persona que en las juntas te pregunta por qué vamos a hacer eso y no vamos a hacer otra cosa. Soy la persona que te va a preguntar qué analizaste para llegar a esa conclusión. Y estreso mucho a los equipos. Pero también eso llega a que lleguemos a mejores cosas. Entonces, que no te dé miedo de incomodar. Solamente hazlo siempre con respeto y nada personal. Estás hablando de tener lo mejor para el equipo. Y el equipo, si tiene un buen resultado, el resultado es para todos. Pues Jim, yo estoy muy contenta de que hayas venido aquí. La verdad que todo lo que nos has dicho el día de hoy me parece que es muy insightful, ¿no? O sea, que pusiste aquí una parte que estoy segura que muchos de los que te conocen, incluso yo había cosas que no conocía, pero muchos de los que te conocen y trabajan contigo o han trabajado contigo no sabían de ti. Y que hace que veamos este Jim, o sea, esta persona fuerte, marketero apasionado desde otro ángulo y que también me parece, bueno, por lo menos así para mí es, y no sé si te lo he dicho, pero te lo digo hoy, eres inspirador. A mí me inspiras. Entonces yo te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy en este podcast. Es recíproco. Tú sabes que es recíproco, que te admiro mucho y que realmente conocer colegas como fue en su tiempo contigo es muy padre y es muy disfrutable porque con alguien así logras cosas muy buenas, ¿no? Y es padre después que también sepas que en el trabajo se pueden encontrar amigos y yo creo que tienes mi amistad de por vida. Gracias, igualmente. Y pues yo les agradezco mucho a todos que han estado aquí. Fíjense lo profundo que nos dijo Jim sobre nada es personal y cómo eso además te hace, bueno, desde si lo ves todo que no es personal, cómo haces que tu día a día valga, que te apasione lo que hiciste, que no te pongas mal, vamos a decir, porque te dijo o no te dijo, por cómo te dijo el jefe, el compañero, quien fuera, sino que realmente si todos están yendo para el mismo lado, si todos buscan el mismo objetivo, lo importante es eso. Entonces, me quedo también yo con eso y espero que hayas disfrutado tanto este podcast como lo hicimos nosotros dos. Que estés muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.